Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a escuchar mi charla. Les voy a hablar sobre conjuntos autoafines asociados a sistemas numéricos con base racional y les voy a presentar los resultados que obtuve hasta ahora en mi doctorado en la Universidad de Leoben en Austria, en conjunto con mi director Gertus Waldner y con Wolfgang Steiner. Les voy a empezar hablando sobre un sistema numérico no estándar. En este caso vamos a considerar como base a alfa igual 4 y como dígitos a 0, 1, 8 y 9. Decimos que este sistema es no estándar porque D no es un conjunto de residuos módulo 4. ¿Sí? Fíjense que 0 y 8 son congruentes módulo 4, 1 y 9 también. Entonces, en general, si yo quiero expresar los números reales en cierta base con un conjunto de dígitos cualquiera, no voy a poder obtener todos los reales. Si tengo un conjunto estándar, sí. Bueno, voy a mostrar que este sistema, por más no ser estándar, sí funciona y sí voy a poder expresar a todos los reales. Y eso lo vamos a visualizar de forma geométrica. Para eso consideremos el conjunto de partes enteras en este sistema, que consiste de los reales que puedo expresar con estos dígitos usando potencias no negativas de la base. En este caso obtenemos que este conjunto corresponde a 4z unión 4z más 1. Como D no es estándar, este conjunto no es un grupo. Ahora consideremos el conjunto de partes fraccionarias, es decir, los puntos que puedo obtener usando potencias negativas de la base. Vamos a obtener este conjunto explícitamente, pero primero lo vamos a ver como la solución de una ecuación. Entonces, para eso consideremos un punto X de la forma 0, algo, ¿sí? En F. Y vamos a multiplicar a X por la base, 4. Lo que sucede es que al multiplicar por la base vamos a mover el punto decimal o la coma un lugar hacia la derecha. Entonces, 4x va a ser un elemento en F más un dígito, que es el dígito que me quedó a la izquierda. Entonces, dado un sistema numérico con base alfa y dígitos D, el conjunto de partes fraccionarias va a estar caracterizado por ser el único conjunto compacto no vacío que satisface la ecuación alfa por F es igual a la unión de F más D con D en D. La existencia de un único conjunto compacto no vacío está garantizada por el teorema de Hutchinson. Vamos a obtener en este ejemplo que el conjunto de partes fraccionarias es el intervalo 0, 1 unión el intervalo 2, 3. Y eso lo podemos visualizar. Fíjense que si F es esto, 4F es la unión de estos dos intervalos. Pero F más los dígitos 0, 1, 8 y 9 es lo mismo. Es decir que esto nos garantiza que F es el conjunto de partes fraccionarias de este sistema numérico. Resulta que F tesela la recta real si lo trasladamos mediante el conjunto de partes enteras. Como este conjunto no es un grupo, no es una látiz. Es decir, obtenemos un teselado, acá lo podemos ver, pero el conjunto de puntos por el que traslado no es un teselado como si, no es una látiz como si sería, por ejemplo, en el sistema decimal, que serían todos los enteros. Resulta que la existencia de este teselado implica que todo número real es la suma de un punto en delta y un punto en F, es decir, tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Y esta descomposición va a ser única para casi todo punto con respecto a la medida de Lebesgue. Esto lo que nos dice es que este sistema está funcionando bien para representar a los números reales. Ahora, ¿qué sucedería si trasladáramos a F mediante una látiz, mediante los enteros? Bueno, en este caso obtenemos un teselado múltiple de orden 2. ¿Qué quiere decir? Que casi todo número real va a estar contenido en exactamente dos copias de F. Fíjense que si trasladamos este conjunto por todos los enteros,
cada punto, casi todo punto, va a estar en 2 copias de f. Bien, ahora vamos a ir a lo que nos compete, que es el caso racional. Entonces, para que todo sea más sencillo, lo voy a explicar con un ejemplo y después voy a pasar al caso general. Por un lado, vamos a tener nuestra base, que va a ser, en este caso, menos 3 medios. Lo elegí porque es simplemente un número no muy grande y más bien sencillo. Y luego vamos a tener un conjunto de dígitos y f va a ser el conjunto de partes fraccionarias. Ahora, supongamos que quisiéramos definir f de la misma manera que antes, con esta ecuación, ¿sí? Bueno, eso lo puedo hacer, pero supongamos que yo quiero inducir un teselado. Para eso, lo que necesitaríamos es que esta unión a la derecha sea esencialmente disjunta, es decir, que las diferentes copias de f se superpongan en un conjunto de medida 0. ¿Qué es lo que pasa? Acá a la izquierda, la medida se va a multiplicar por 3 medios. Y acá voy a tener un múltiplo entero de la medida de f, depende de cuántos dígitos tenga. Entonces, para obtener una unión esencialmente disjunta, necesitaríamos exactamente 1,5 dígitos, y eso no es posible. Entonces, ese es el problema cuando consideramos una base racional. Para subsanar este problema, lo que vamos a hacer es definir un espacio, que voy a llamar K, donde al multiplicar por menos 3 medios, esto corresponda a multiplicar la medida por un número entero, en este caso 3. Y en este espacio vamos a ver que se puede definir naturalmente este sistema numérico e inducir un teselado. Para eso vamos a considerar como dígitos 0, 1, 2. Este es un conjunto estándar porque es un conjunto de representantes de z de menos 3 medios módulo menos 3 medios. El conjunto de partes enteras con estos dígitos corresponde al anillo z de 1 medio. ¿Cuál es el problema? Z de 1 medio es un conjunto que no es discreto porque tengo potencias de 2 que se van acumulando en el denominador. Por ende, ese nunca va a ser el conjunto de traslaciones de un teselado, porque al definir un teselado yo quiero que la baldosa tenga medida positiva. Por lo tanto, no la puedo trasladar por un conjunto que no es discreto. Ahora, resulta que los puntos de z de 1 medio que están cerca en la distancia euclídea están lejos en la métrica 2 ádica. Por ejemplo, si yo tomo 1 sobre 32, su distancia al 0 es 1 sobre 32 en la distancia euclídea. Pero en la distancia 2 ádica, la potencia de 2 que aparece, que vendría a ser 2 a la menos 5, le cambio el signo. Entonces su distancia es 2 a la 5, es decir, está lejos en la distancia 2 ádica. Bueno, vamos a tener el cuerpo de los números 2 ádicos, que es Q2, que se define como la única completación de Q respecto a este valor absoluto 2 ádico. Entonces vamos a definir el espacio de representación K como R por Q2. Y vamos a ver que este espacio tiene una medida que satisface lo que queremos. Primero vamos a considerar el siguiente embedding. Phi, que a cada número racional X lo manda a XX. Bien, ¿por qué voy a definir este embedding? Porque voy a definir una métrica en K de la siguiente manera. Si yo tengo 2 puntos en K, su distancia va a estar dada por el máximo entre la distancia euclídea en sus componentes real y la distancia 2 ádica en su componente 2 ádica. Entonces, si consideramos z de 1 medio, si a cada punto X acá lo mando a XX, cuando tome la distancia entre 2 puntos, como dijimos que el máximo como dijimos que los puntos que están cerca de la medida euclídea van a estar lejos en la medida 2 ádica, voy a tener que este conjunto es discreto, es decir, no voy a tener puntos arbitrariamente cerca. Por lo tanto, phi de z de 1 medio va a ser una látiz. Y acá tenemos, digamos, una representación de cómo se vería este conjunto
si el eje Y fuese Q2. Ahora vamos a definir en Q2 una medida de Haar, mu2, que es compatible con la topología. Lo que es importante saber de esta medida es que si yo tengo un conjunto y lo multiplico por -3 medios, entonces la medida se multiplica por 2. Es decir, este 2 que acá aparece elevado a la -1, le cambio el signo al exponente y me queda un 2. Por eso es compatible con la topología, porque se comporta igual que el valor absoluto. Y voy a definir mu como la medida producto entre lambda, la medida de Lebesgue, y mu2, la medida que acabo de definir. Esta es una medida de Haar en K. Lo importante que hay que saber de esta medida es que satisface la siguiente propiedad. Si M es un conjunto medible, que es de la forma M1 por M2, donde M1 está en R y M2 en Q2, entonces la medida de -3 medios de M es el producto entre la medida de Lebesgue y la medida 2-ádica. La medida de Lebesgue multiplica por 3 medios y la 2-ádica multiplica por 2. Entonces estos dos se cancelan y me queda que la medida de -3 medios de M es 3 veces la medida de M. Y esto lo podemos interpretar como que este sistema tiene suficiente espacio para 3 dígitos. Es decir, si yo lo miraba en R, a este sistema numérico, de alguna manera tenía demasiados dígitos. Y eso se traduce en que a un mismo punto lo puedo expresar de muchas maneras con estos dígitos. Bueno, cuando lo miremos en K, vamos a ver que esto no ocurre, que la expansión en esta base va a ser única en casi todo punto. Y eso lo vemos geométricamente cuando veamos el teselado. Entonces F lo vamos a definir como la única solución compacta no vacía de esta ecuación, donde a los dígitos los tengo dentro, les aplico el embedding phi, es decir, lo miro en K. Un punto en F va a ser entonces una parte fraccionaria, es decir, tengo potencias negativas de la base multiplicadas por los dígitos. Ahora, si yo quiero interpretar cómo es un punto acá, lo puedo mirar como las dos coordenadas es una misma serie, pero la primera coordenada converge en R porque tengo potencias de negativas de -3 medios, y -3 medios tiene valor absoluto mayor que 1, pero en la segunda coordenada converge en Q2, porque tengo una potencia negativa de 2, o sea, tengo 2 en el denominador, pero elevado a potencias negativas, es decir, tengo potencias arbitrariamente grandes de 2. Eso converge en Q2, porque potencias grandes de 2 tienen valor absoluto pequeño. Entonces, al mirar una misma serie, pero en los dos espacios, es lo que me va a garantizar la unicidad en casi todo punto en este sistema numérico. Bien, algo que es importante notar es que al satisfacer F esta ecuación, multiplicar F por una constante equivale a trasladar F y tomar la unión. Por eso decimos que F es un conjunto autoafín, porque F es igual a una unión de copias de sí mismo contraídas. Por eso esta charla, bueno, sobre conjuntos autoafines. Acá tenemos una ilustración del conjunto F y vemos que tiene medida positiva. Esto es porque tenemos un sistema numérico estándar, ¿sí? Y obtenemos que F más phi de z de un medio es un teselado de K. Acá tenemos que, algo que llama la atención tal vez es que diferentes copias de F son distintas. Bueno, en realidad es un mismo conjunto. Esa diferencia es porque, bueno, cuando no podemos representar Q2 de una manera fiel en R2, entonces es como si fuese el embedding del embedding, pero en realidad es un mismo conjunto y tesela el espacio. Bien, ahora vamos a proceder al caso general. Si yo tengo una matriz A en Q a la n por n, esta va a ser nuestra base y vamos a pedirle que todos sus autovalores tengan módulo mayor que 1. Y vamos a definir dos números. A es el índice de Zn de A módulo A
y B, que es el índice de Zn de a la menos 1 módulo a la menos 1. Lo que es importante de estos números es que el valor absoluto del determinante de A es A sobre B, es decir, A se comporta parecido al racional AB. Entonces le vamos a pedir a nuestro conjunto de dígitos que tenga exactamente A elementos, ¿sí? El numerador. Y D no necesariamente es un conjunto estándar. Y para definir nuestro espacio de representación vamos a introducir una generalización de lo que serían los números b-ádicos. Estos números se los conoce más cuando es un número primo, o sea, los p-ádicos, pero también se pueden definir para cualquier entero. En este caso lo vamos a hacer más general porque es en más dimensiones. Entonces vamos a definir Zn de a la menos 1 como el anillo de series de Laurent de potencias de a la menos 1 con coeficientes en Zn. Es decir, los puntos son series de esta forma, las podemos pensar como series formales, y nu de i es una evaluación porque corresponde al menor índice tal que el coeficiente que lo acompaña es no nulo. Y esta evaluación generaliza la evaluación b-ádica. Vamos a definir nuestro espacio de representación como el producto entre Rn y Zn de a la menos 1, parecido a como teníamos antes, y nuestra medida, de nuevo, va a ser el máximo entre la distancia euclidia en la primera coordenada y lo que sería una generalización de la distancia b-ádica, ¿sí? La distancia entre las coordenadas, segundas coordenadas, es b a la menos nu de i menos i', ¿sí? Le cambio el signo a la evaluación. Y vamos a definir también una medida de Haar que satisface que la medida de A por M es a veces la medida de M, es decir, los dígitos que tengo. Y vamos a definir el mismo embedding que antes. A un punto X lo mando a XX. Entonces, si yo hago phi de Zn de A, esto va a ser una látiz, va a ser un subgrupo discreto de K. Vamos a definir F como la única solución compacta no vacía de esta ecuación. A por F es la unión de D en D de F más phi de D. Si F tiene medida positiva es lo que se conoce como una baldosa autoafín racional. Este tipo de conjuntos fueron estudiados por Steiner y Tuss-Wallner cuando A tiene polinomio característico irreducible y D es un conjunto de dígitos estándar. Nosotros lo que hicimos fue generalizar estos resultados para matrices racionales más generales y para D no necesariamente estándar. Bien, ahora voy a proceder a presentar nuestros resultados. Lagarias y Van estudiaron conjuntos autoafines, pero en Rn, donde la matriz base tiene determinante entero. Lo que nosotros hicimos fue generalizar estos resultados para el caso de matrices racionales. Bien, nuestro primer resultado es una equivalencia entre las siguientes afirmaciones. F tiene medida positiva, F tiene interior no vacío y F es la clausura de su interior y su frontera tiene medida 0. Es decir, si F tiene medida positiva, tiene propiedades topológicas deseables para inducir un teselado. El segundo es un criterio para determinar cuándo F tiene medida positiva. Y eso es que para todo K mayor o igual que 1, consideramos el conjunto D sub K, que lo podemos pensar como tiras de K dígitos, en esta base con dígitos en D. Entonces F tiene medida positiva si, solo si, todo D sub K tiene exactamente A a la K elementos, y si el conjunto de partes enteras, que va a ser la unión de todos estos D sub K vía el embedding phi, es un conjunto uniformemente discreto. Nuestro tercer resultado es que si F tiene medida positiva, entonces existe un conjunto delta contenido en el conjunto de partes enteras, tal que F más delta es un teselado de K. Y el último resultado, que fue realmente el más difícil de probar, es que si F tiene medida positiva, entonces F más phi de Zn de A, es decir, F trasladado por esta látiz, es un teselado múltiple de K. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar la charla y ojalá que les haya gustado.